Demonios. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en su programa Voces Universitarias. Hoy tenemos una emisión especial de este programa. La verdad es que me siento bastante contento de la emisión que tenemos el día de hoy. Hoy contamos con la participación de 4 alumnos de la Universidad Panamericana, 2 de la carrera de Economía y 2 de la carrera de Gobierno y Políticas Públicas. Nos acompañan para platicar un poco, y la idea de estas emisiones especiales es también conocer de cierta forma el punto de vista, la opinión de los jóvenes, de los estudiantes, de cómo ven la situación, que a fin de cuentas pues son ellos los que el día de mañana tomarán las decisiones. Pero por vía de mientras, para entrar al debate y para entrar en un momento dado a esto, les presento, o permítanme presentarles más bien a estos jóvenes. Por la carrera de Economía tenemos a Isabel Eguiarte Maldonado. Isabel, ¿cómo estás? Tu micrófono. Creo que por ahí tiene silenciado el Sí, micrófono. es cierto. Hola, todo muy Hola, bien, ¿qué muchas tal? gracias. También tenemos a Pablo Ureña Gutiérrez. Pablo, ¿cómo estás? Hola, prof, ¿qué tal? Todo bien por acá. Espero que también en sus casas todo esté bien. Todo bien, muchísimas gracias. Y por la carrera de Gobierno y Políticas Públicas tenemos a Ana Paula Linas Molina. Ana Pau, ¿cómo estás? Bien, bien, prof. ¿Usted qué tal? Muy Feliz. bien, muchas gracias. Y también contamos con la presencia de Sergio Jayén Lizarralde. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes, profesor. Espero que estén muy bien todos y pues listos para este programa. Bueno, como podrán escuchar y ver, mi querido público culto y conocedor, pues los muchachos están un poco nerviosos, ¿no? Entonces vamos rompiendo un poco el hielo. La idea, como se los comentaba, es, pues queremos conocer también el punto de vista de los jóvenes en un momento dado, jóvenes que se están preparando y pues vamos a empezar, ¿por qué no decirlo?, con el tema que está en boga en las últimas semanas y por todos sabidos, y justamente por este motivo estamos realizando esta emisión especial en sana distancia, conservando la sana distancia, ¿verdad? Esa muñequita rara que el gobierno federal tuvo a bien producir en redes sociales y que tiene por ahí algunos hermanos que no mencionaré aquí, ¿verdad? Que también son muy utilizados en redes sociales. Pero bueno, vamos a empezar con esta situación. El tema que está en boga ahorita es todo lo relacionado con la pandemia y la crisis sanitaria que estamos viviendo en México, derivado de que entró en un momento dado el COVID-19, el coronavirus, a nuestro país. Ya llevamos un mes, un poquito para poner un contexto ahí. Yo diría, tenemos aquí una situación interesante. Cuando empezaron a surgir los primeros casos, el gobierno federal tomó ciertas acciones, a decir de algunos especialistas, a decir de algunas personas, no muy acertadas, y finalmente se decidió imponer la fase 1 de la contingencia, en donde ya se empezaron a suspender algunas actividades. Se habló en primera instancia de un par de semanas únicamente de contingencia, después se llevó hasta el día 30 de abril como parte de la segunda fase, y ahora nos encontramos ya en una tercera fase en donde el anuncio del gobierno federal ha sido que se va a extender el proceso de sana distancia hasta el día 30 de mayo en principio. En este sentido, yo les preguntaría a ustedes, y me gustaría empezar primero a lo mejor contigo, Isabel. ¿Cómo ves? ¿Cómo has percibido en un momento dado la respuesta del gobierno federal en este sentido? ¿Cómo la ves? Pues por una parte creo que fue un poco tardada, pero una vez que ya empezaron a responder creo que ha sido completa. Pero vaya, creo que si la pandemia algo ha hecho ha sido acentuar la desigualdad que vivimos en México. Entonces, creo que justo el plan nos da mucho de qué hablar sobre cuál es la postura del gobierno acerca de cómo atacar estas desigualdades, ¿no? Ok, Ana Pau, ¿tú cómo ves la respuesta del gobierno federal?
Concuerdo con Isabel en que fue tardía, sin embargo yo la veo ineficaz, porque si bien lo que nos sugería la OMS como país, México se ha mantenido al margen mínimo y pues la austeridad republicana que ha tenido este gobierno se ha traducido a la falta de pruebas para el coronavirus, las cuales la OMS dice que son fundamentales también para tener datos sobre cómo le estamos llevando, ¿no? Sergio, ¿tú qué opinas? ¿Fue tardía? ¿Fue adecuada? ¿Cómo ves la respuesta del gobierno? Pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que la reacción del gobierno fue bastante tardía. Sin embargo, yo creo que algo muy importante es que esta pandemia llegó justo cuando se acaba de inaugurar el INSABI, se canceló el Seguro Popular y se fundó el INSABI. Y como bien sabemos, este instituto no ha resultado el más eficaz y justo esta pandemia cae en un momento en el que el sector salud en México podemos decir que está en jaque. Me parece que es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, creo que poco a poco el gobierno pues, se ha puesto a la altura, no estando pues, como todos esperaríamos, pero pues poco a poco se ha ido recuperando. En ese sentido, digo, mencionan ahorita una respuesta tardía que deja acentuada la desigualdad. Mencionaba Sergio la cuestión del INSABI y la desaparición del Seguro Popular. Pablo, ¿tú cómo ves la respuesta del gobierno federal? ¿Crees que ha sido adecuada, ordenada o cómo la ves? Bueno, yo en lo personal creo que en un inicio, como mencionaba Isabel, la respuesta fue lenta, pero aprendimos que muchas veces la sociedad civil se tiene que organizar y hacer un papel bueno para obtener el mayor bienestar para todos. Y creo que en ese sentido lo hicimos muy bien en guardarnos incluso antes de que se hiciera la disposición oficial. Y una vez que el gobierno le cayó el 20, digamos, de la magnitud de la pandemia, creo que el doctor Gatell ha hecho un buen trabajo para intentar comunicar lo que el gobierno quiere hacer, obviamente con ciertas trabas y ciertos impedimentos, muchas veces también por la terminología, pero creo que si nos podemos, si de información hablamos y de cómo ha ido procediendo el gobierno dado este punto crítico, creo que lo ha hecho en términos, entre comillas, bien. Se puede mejorar muchísimo, pero creo que hemos hecho lo correspondiente para no evitar que el problema escale. Ahí menciona Pablo una cuestión interesante y lo quiero poner en la mesa. Habla de una posible mejora en la respuesta del gobierno federal. Sin embargo, también muchos especialistas ya han dicho, estamos en un momento en donde no es sencillo en un momento dado ya mejorar, simplemente hay que seguir la línea, hay que seguir el momento específico, tratar de adecuarnos en un momento dado, inclusive a los señalamientos de la Organización Mundial de la Salud, y en ese sentido llama la atención en un momento dado que tenemos un vocero, en el caso de López-Gatell, tenemos un vocero que también se ha dicho de cierta forma que hay una especie de desprestigio hacia el vocero por las acciones propias del presidente de la República, porque el vocero sabemos que salió muchas veces durante las famosas mañaneras y también dando alguna información en las conferencias de prensa de las tardes, que son más técnicas que las del presidente en la mañana, en donde él daba cierta recomendación, decía ciertas cuestiones y demás, pero finalmente era el propio presidente el que estaba en contra o no cumplía o no acataba por ahí la situación. En ese sentido, creo que también por ese motivo se ha dejado en duda si realmente la respuesta del gobierno federal es coordinada. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva en que en realidad ellos no se ponen tampoco mucho de acuerdo entre sí,
unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, las recomendaciones a nivel genérico, puede haber cierta coordinación tal vez dentro de la Secretaría de Salud, pero no así entre la Secretaría de Salud y algo que llama la atención y la Presidencia de la República. ¿Esto cómo lo ves tú, Ana Pau? ¿Crees realmente que pueda haber un problema ahí en resultado justamente de esta falta de coordinación? Híjole, no dudo que pueda haber cierta falta de coordinación, pero yo desde un principio vi a López-Gatell como siguiendo toda la línea que trae ahorita la administración de Andrés Manuel. Le llegaron a preguntar incluso qué opinaba que Andrés Manuel no se ha hecho la prueba del COVID, que andaba por todos los estados visitando y todo, y pues él incluso respondía con lo que es Andrés Manuel para el pueblo es justo y sabio, ¿no? Como un líder moral. Creo que sí ha habido coordinación y aunque en un principio Andrés Manuel no seguía lo de quédate en casa y todo eso, y cuando él se da cuenta que ya no puede seguir saliendo y que la gente verdaderamente necesita quedarse en casa para que esto no, bueno, para que la situación no escalara a más, yo creo que ahí López-Gatell tuvo cierta incidencia para decirle a Andrés Manuel y poder formalizar el quédate en casa. La verdad es que yo creo que ha habido una coordinación muy buena entre ellos dos y creo que se adhieren los principios como tal del partido de austeridad, de honestidad y todo eso, tanto López-Gatell como los demás secretarios. ¿Tú cómo lo ves, Isabel? Pues la verdad yo sí veo una falta de congruencia importante. A lo mejor ahorita no tanto, pero a lo mejor es un poco como lo que pasó con Trump, ¿no? Al principio el no haberle dado la importancia que se merecía, pues le está costando muchísimas vidas, ¿no? Que afortunadamente hasta ahorita nosotros no hemos llegado a ver esa consecuencia tan tangible de la falta de haberle dado importancia. Y pues sí, el que Andrés Manuel haya estado dando señales como mixtas en un principio, creo que afecta a la percepción que tuvo en un inicio gran parte de la población. A lo mejor es un daño que sí se puede rearcir, bueno, o sea, se puede, Resarcir. o sea, eso, resarcir, este, o no o sea, el impacto de eso no fue tan lejos, pero sí creo que, que pudo haber sido muy dañino esa falta de congruencia en un principio. Es interesante porque en realidad el presidente, pues también es conocido como una persona que es terca, ¿no? El presidente en realidad, y lo dijo en alguna de las mañaneras muy al principio de la administración, y lo dejó tajantemente dicho, aquí sus chicharrones son los que truenan, él es el que manda y él es el que decide y demás. Inclusive en ese sentido, aún así ya hubo por ahí, antes de que se ampliara el plazo en aquella ocasión al 30 de abril, que se hablaba primero del 19 de abril, yo recuerdo mucho que hubo una de las conferencias mañaneras donde estuvo el subsecretario también y Andrés Manuel me acuerdo que dijo que pues sí, esto se iba a acabar el 19 de abril y se acabó, íbamos a retomar la realidad. Y volteando a ver al subsecretario y el subsecretario dijo más o menos, ¿no? Por ahí va el tema, pero en realidad eso hizo y fue muy notorio la molestia desde la perspectiva de la cara del presidente, la molestia de decir, ¿cómo que no? O sea, no, inclusive lo pasó al frente como si fuera niño regañado, ¿no? Le dijo, órale, pasa acá y explícanos por qué no, en un momento dado. Entonces, esa situación también hace ver que existe terquedad por parte del gobierno federal, ¿no? Y bueno, no por parte del gobierno federal, sino más bien por parte del presidente de la República, ¿no? Y en ese sentido, creo que se vuelve básica la coordinación. Ahorita tú decías, Ana Pau, que sí hay una cierta coordinación, pero en realidad yo no veo o yo no percibo que esa coordinación
sea real, porque también ahorita, hace un par de días, antes de que se anunciara que nos íbamos al 30 de mayo ahora, pues el presidente ya estaba hablando en las mañaneras de esto se acaba para el 10 de mayo, ¿no? Inclusive se dio o se dejaba entender que la instrucción propia para la Secretaría de Salud era levántese esto el 10 de mayo, porque todos tenemos que festejar a nuestra Madrecita Santa, todos quieren festejar a su Madrecita Santa y se requiere festejar a su Madrecita Santa, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pablo, ¿cómo lo ves? O sea, ¿tú crees realmente que hay esa coordinación o en realidad no es muy claro lo que tenemos ahí? Bueno, yo en lo personal creo que sí hay un doble discurso. Claramente López Obrador nunca ha sido un técnico y de hecho creo que hoy más que nunca podemos darnos cuenta de su repudio a las ciencias. En un principio se mencionaba... Hombre, pero ojo con eso, inclusive por ahí, ahorita que dices que tiene repudio a las ciencias, si recordamos a cierto personaje que fue nombrado como parte del equipo que va a evaluar a los consejeros del INE, ¿verdad? Que salió a decir por ahí que el presidente era un hombre de ciencia, un hombre de Estado, o sea, ojo. Bueno, pero como hemos sabido, los morenistas dicen muchas cosas, ¿no? También recuerdo alguna opinóloga dijo que Andrés Manuel era un genio de la economía, ¿no? Entonces, no sé si podamos confiar en las opiniones de los morenistas en este caso, porque tenemos evidencia y como nosotros sí somos científicos, podemos demostrar que estaban equivocados. Entonces, en un principio yo creo que el doctor Gatell sí es un tipo de ciencia, conoce bien lo que hace, sabe lo que hace, y creo que el principal impedimento que él ha tenido para comunicar lo que quiere comunicar es el mismo presidente. Es muy difícil para un secretario brincarse al presidente y hay veces que hay situaciones de emergencia que sí lo ameritan. Entonces, creo que este doble discurso surge a raíz de esto. Creo que es un esfuerzo de López-Gatell de intentar contener esta pandemia con sus conocimientos y al mismo tiempo es una lucha contra un Andrés Manuel populista que tiene fuerza moral, no fuerza de contagio y justamente es otro de los grandes problemas que están presentando y que se debe de mejorar en la comunicación de toda la información del COVID, ¿no? Creo que hasta hoy debería en lo que más se puede mejorar por parte del gobierno federal. O sea, tú hablas de mejorar ¿cómo decirlo? La coordinación, la comunicación entre ellos. Sí, porque incluso hay diversas metodologías que están utilizando que rompen con la información presentada por Gatell. La Ciudad de México, como entidad federativa, lleva un conteo distinto al conteo que se presenta todas las noches en información del COVID, entonces ahí también hay disparidades. Y lo que quiero decir es que el problema no es solamente entre el Ejecutivo y sus secretarios, me refiero a que es un problema general el no poder hacer un compendio de toda la información en un mismo formato y seguir un mismo lineamiento de acción, una misma línea de vamos a hacer esto, se va a comunicar así y esto es lo que vamos a decir a la población y lo que vamos a actuar. Creo que ahí está el verdadero problema, la coordinación de todo el aparato gubernamental, no solamente el federal, sino todo el aparato gubernamental. Sergio, yo ahí te preguntaría, digo, porque yo recuerdo, ha de saber usted, mi querido público culto y conocedor, que a estos 4 muchachos les he dado clases ya desde un buen rato, o sea que no esperemos nada bueno de ellos. Pero yo recuerdo a un Sergio, por lo que me comentaban a mí, aguerrido, ¿verdad? Defensor de la 4T, defensor de el proyecto que ganó con 30 millones, poco más de 30 millones de votos, ahí 30 punto y cacho, 31 millones. En ese sentido, creo que el gran, digamos, talón de Aquiles hasta ahorita en estos primeros 15 meses de la mal llamada 4T, yo siempre he dicho que es una T de cuarta, ¿verdad? Es la implementación de las cosas y la coordinación. Ahorita mencionaba a Pablo y también lo dijo Isabel y Ana Paula, que un gran problema que hay en un momento dado es justamente lo relacionado con
esa coordinación y la respuesta, que también lo mencionaba yo, y también tú mencionabas un tema interesante que nos puede dar un poco más de luces relacionado con esta parte de coordinación, que es justamente la desaparición en su momento del Seguro Popular y la creación del INSABI, que para muchos, también hay que ser sinceros, no podemos tapar el dedo con el sol con un dedo, en donde nosotros sabemos perfectamente que el Seguro Popular tenía también ciertas cuestiones y ciertas flaquezas, digámoslo de alguna forma, no era perfecto, ¿no? Pero llega su desaparición y la creación del INSABI en un momento complicado, dentro de la administración actual. Y creo que eso nos refleja mucho la situación o la vulnerabilidad del sistema de salud en nuestro país. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que haya sido acertado en su momento eliminar el Seguro Popular y la creación del INSABI? ¿O en realidad lo único que tenemos es, pues no sé, un acto fallido por parte del gobierno federal? Que ahorita vemos sus consecuencias, ¿eh? Ojo con eso. Pues sí, puede ser que el Seguro Popular haya tenido sus fallas, obviamente no todo lo que es creado por el hombre es perfecto. Sin embargo, creo que Andrés Manuel pudo haberse beneficiado de las cosas buenas del Seguro Popular y sobre eso empezar a construir lo que plantea el INSABI, porque el INSABI en sí es una muy buena idea, garantizar el servicio de salud a toda la población, lo cual está explícitamente contenido en la Constitución, es un artículo constitucional. Sin embargo... Ojo, el artículo constitucional lo que dice es que se garantice el acceso a la salud, sí. Pero no habla de salud universal, porque inclusive el presidente en un momento dado, ojo, ahí tenemos que hacer una acotación, el presidente prometió que íbamos a tener un sistema de salud que el primer mundo iba a envidiar. Hoy ni siquiera tenemos insumos, algunos hospitales ni siquiera tienen insumos para, deja tú contener la enfermedad o la pandemia, su actividad básica. Justo eso es a lo que voy, que la mala planeación del gobierno al implementar todas sus políticas ha llevado justo a esto, que haya un desabasto de medicamentos, que haya un desabasto de hospitales, de médicos justamente, y pues como comenté, esto pues, no vino en un buen momento porque 3 meses después el coronavirus llegó a México y pues agarró a México con los brazos cruzados, no pudo hacer nada. Y me parece que, como todos han comentado, sí ha habido una falta de coordinación entre la Secretaría de Salud y el presidente. Y algo que me parece muy importante es que la persona encargada de dar todos los informes acerca de la Secretaría no es el secretario de Salud, sino es el subsecretario de Prevención de la Salud. Eso me parece algo muy curioso, que por qué el secretario de Salud no es quien sale. Obviamente ha salido un par de ocasiones y nos ha notado que el habla no es su punto más fuerte. Sin embargo, me parece que deberíamos saber un poco más. No nada más del secretario de Salud, o sea, en total hay 18 floreros en el gobierno federal que tienen la titularidad de las secretarías y que solamente sirven para adornar las fotos presidenciales. O sea, ahí está el caso de la viejita de Olga Sánchez Cordero, ¿verdad? Ahí tenemos también el caso de la función pública. La de la función pública, el hombre Marlboro, ¿no? Jiménez Espriu, que también andaba por ahí. En realidad todos esos, pues, son floreros que tenemos ahí de adorno, ¿no? Que fíjate que ese es un tema interesante que valdría la pena tocar en algún momento, que es justamente la relación que existe hoy en día entre el gabinete y de parte del presidente al gabinete, porque en realidad el presidente se brinca, literalmente como dicen en mi pueblo, se brinca las trancas y no habla con los dueños de los changarros, sino habla con los de abajo, ¿no? Digo, yo sé que él es del pueblo y se debe al pueblo y el pueblo es de él, ¿verdad? Pero el pueblo bueno y sabio ya se está cansando también no voy a decirlo como dice el texto real, ¿no? El pueblo bueno y sabio está cansado ya de tanta
cosa y ocurrencia. Pero pues vamos, sí, obviamente llama la atención, como bien dices, que no participe el secretario, o más bien que no hable el secretario, porque sí está adornando la toma, está ahí sentadito en medio, como bonito florero, como jarrón chino, es muy bonito, pero no sabes dónde ponerlo, ¿no? Pero ahí está, y pero vamos, es falta de coordinación ahí, ¿no? Sí, evidentemente. Y pues yo sí pienso que López-Gatell es una persona preparada, pero pues como ha comentado Pablo, pues, Andrés Manuel justamente está haciendo un contrapeso que no permite que realice su trabajo de buena manera. Pues justamente usted puso el ejemplo cuando estaban dando la mañanera y Andrés Manuel dijo que se esperaba que para, si no mal recuerdo, mediados de marzo saliéramos de esta pandemia y volteó a ver al subsecretario, el subsecretario dijo pues, que no, entonces pues ahí hubo como un choque de posturas, pero pues el presidente de la República es ahora sí que la imagen de la 4T no puede ser contradecido, si no pierde fuerza de credibilidad y justamente es lo que hemos visto últimamente, que su popularidad ha caído. Y pues No, me parece, ¿no? no puede ser contradecido o no le gusta ser contradecido. Sí puede ser contradecido, no le gusta ser contradecido porque como él dice, él es terco. Bueno, pero yo creo más bien creo que no puede, porque si pensamos en la estructura presidencialista de México, realmente ningún presidente con este poder que recae en él lo pueden contradecir. Ya es algo más, yo creo que es algo más parte del sistema que de ahorita de Andrés Manuel en general. Yo Bueno, concuerdo con eso. Ay. sí, dime. O sea, que yo concuerdo con eso y lo que quería decir es que más que una falta de coordinación son dos cosas. Una, yo creo que Andrés Manuel evidentemente no sabe de lo que es, o sea, de la situación que se está pasando en términos técnicos, como decía Pablo, por eso hay un secretario de salud y por eso se le encargó a López-Gatell ser el delegado que explicara todo. Sin embargo, yo creo que la incoherencia que hay en lo que dice uno y lo que dice el otro se basa más en qué es Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel es un líder moral que llegó al Allegedly. poder, o sea, que llegó al poder por dar palabras de esperanza. Entonces ese va a ser su papel a lo largo de su gobierno. Lo único que le queda es dar palabras de esperanza y decir, no pasa nada, vamos requete bien. En cambio, López-Gatell, que es técnico, que ve las cosas reales, tiene que decir las cosas como son, porque pues esa es tu chamba, ¿no? Y yo creo que esa disparidad se da en ese sentido. Y, profesor, usted comentaba que el pueblo pues ya se está cansando de lo que está diciendo y todo eso, pero yo creo que porque no están viendo resultados. O sea, Andrés Manuel al final es una persona que está obligada a dar resultados y en el tiempo que lleva en el gobierno no ha dado ninguno que nos beneficie a todos y dos, que vayan más allá de entregar dinero, créditos. No, o sea, está haciendo todo para que... Justamente estás mencionando, o mencionan ya todos un tema interesante, que es lo relacionado con la cuestión un poco más técnica. O sea, todo el mundo concordamos que creo que fue un buen acierto del gobierno federal, en este caso el presidente, creo que es de las únicas veces que le puedo dar la razón, el hecho de dejar en manos de los técnicos el control de la pandemia. Y en ese sentido han surgido también algunas voces que dicen, bueno, pues en lo personal lo he dicho, lo he escrito en algunas columnas de opinión, pues también va siendo tiempo de que deje en manos de los expertos el manejo de la economía, ¿no? Ya es momento de que alguien que sí sepa del tema y no solamente construya castillos en el aire, pues empiece a manejar la economía. Y en ese sentido, apenas hace un par de semanas
vimos el mensaje del presidente a los medios de comunicación, al país en general, un supuesto informe al pueblo, que ya el hombre pues informa diario, o sea, si contamos en informes, pues ya lleva muchos informes que no sirven para nada, pero tiene muchos informes, y dio a conocer un plan económico. Isabel, yo ahí te preguntaría, ¿cómo ves en medio de la situación en la que llega el país? Estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de una situación de crisis sanitaria, pero también estamos hablando que la economía llega en un mal estado. Llegamos digamos, ya en una recesión muy clara a la pandemia, y en ese sentido lanza un plan económico. Ese día lo da a conocer. ¿Cómo lo ves tú? Pues antes de comentar esto, me gustaría decir algo que dijo el profesor Delinto un día en clase, que sobre lo de que la gente está cansada, ¿no? Él decía, la gente, el pueblo te aguanta todo, mientras no se esté muriendo de hambre y los suyos no se estén muriendo, el pueblo te aguanta todo. Y creo que estamos llegando a un punto en el que el pueblo se está muriendo de hambre y se están muriendo los suyos. Entonces creo que este es un punto crítico donde la gente de verdad se va a cansar y el gobierno puede llegar a perder el control de la población. Pero bueno, ya regresando a lo del plan, eh, bueno, Andrés Manuel lo repitió en el discurso, que se basaba en tres elementos, ¿no? La inversión pública para el desarrollo económico y social, el empleo pleno y la honestidad y austeridad republicana. A mí lo que más me llama la atención es la parte de la inversión pública, porque no le da espacio a la inversión privada, y creo que en este punto la inversión privada debería de jugar un rol mucho más protagonista del que se le está dando un espacio nulo o muy bajo, ¿no? Y también otra parte que me llamó mucho la atención de su discurso fue, vamos a crear en 9 meses 2 millones de nuevos empleos, que también eso me llama la atención, ¿no? Sumando a que no se les está dando el espacio a la iniciativa privada, de dónde van a venir o en qué van a consistir esos 2 millones de empleos, ¿no? Podríamos llegar a aplicar la teoría, pues de crear baches para taparlos nada más, ¿no? Entonces, creo que es importante no caer en ese tipo de gasto público. Pablo, ¿tú cómo lo ves? Yo justo estaba esperando este punto, es el que más me tenía ganas de comentar. Primero quiero intentar dar un contexto de lo que estábamos viviendo en 2019. Bueno, 2019 fue un año en el que, como usted dice, prof, veníamos de frente a una recesión. El paquete fiscal de AMLO no funcionó como esperaban. De hecho, se tuvo que usar el 42% del Fondo de Estabilización para poder cumplir con este paquete fiscal, el ejercicio fiscal de 2019. Y vimos muchos recortes a muchas secretarías. El IMSS fue una de ellas. Y creo que esto también podría explicar un poco la situación actual de esta dependencia. Eh, Ahora, el plan de AMLO para rescatar la economía, si eso le podemos llamar un plan, fue más que nada, yo en lo personal creo que fue un informe de gobierno de año y medio de gobierno. No creo que aporte nada, y creo que las expectativas económicas que se tienen son irreales y realmente no están aterrizadas ni son concretas, no ofrecen soluciones claras, ¿no? Siguen proyectos como Dos Bocas, que es una refinería en tiempos en el que cuesta más producir un barril de petróleo que en lo que se vende. El Tren Maya, cuyo impacto no se puede calcular y que ningún privado quiso construir porque la tasa de retorno, me imagino que era negativa. Y se siguen impulsando Y por la cantidad de amparos que hay al respecto, ¿eh? También es una de también las cuestiones ambientales, muy que ha importante también tenido el tema parado el ambiental. proyecto. Correcto. Entonces, como dice Isabel, crear 2 millones de empleos. Solamente en marzo se perdieron alrededor de 346,000 empleos, que son cerca de los que se produjeron en todo el 2019. Entonces, eso es lo cuando hablo de expectativas irreales y no concretas, es creo que lo que se está planteando. Y no sé si vaya a haber oportunidad de hablar de esto, pero a lo mejor yo sí tengo algunas ideas de cómo
pudiéramos llegar a afrontar esta crisis y desde lo económico, eh, y una explicación de por qué creo que el gobierno no lo está pudiendo hacer o queriendo hacer. Sergio, ¿tú cómo ves el paquete económico, el plan económico que planteó el presidente? Pues, pues como dijo Isa, yo logré encontrar 3 puntos muy importantes, 3 ejes, que es, como dijo, son la inversión pública y social, la generación de empleos y la profundización de la austeridad de la administración. Algo muy importante que yo logré captar es que este último punto, la austeridad de la administración, está siendo claramente una continuación del discurso de la Cuarta Transformación, para decirle a todo el mundo, pues miren, vamos a seguir siendo austeros, no vamos a gastar, y sin embargo, si no gastas, ¿cómo planeas incrementar la economía? Otro punto muy importante, pues la generación de empleos. Como ya comentaron Pablo e Isa, se planea crear 2 millones de empleos en 9 meses. Y pues esto me parece, ahora sí que un sueño, porque simplemente en el 2019 se crearon 342,000 empleos, lo cual no es ni una cuarta parte de de lo que se tiene planeado que haga Andrés Manuel en estos 9 meses, y mucho más con esta crisis. Si como dice Andrés Manuel, el año pasado estábamos bien y de buenas, y ahorita no estamos bien ni buenas, ¿cómo planea incrementar esos 342,000 empleos? Ya te salió el neoliberal conservador que llevas dentro, ¿eh? Ya salió, ya le salió a todos. Yo siempre he sido. Uno llega a la desesperación. Uno comienza creyendo que sí y al final pues lo acaban, pues, no defraudando, pero poco a poco perdiendo la esperanza. Tú, Ana Pau, ¿cómo lo ves? Aparte, o sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho antes. O sea, el hacer 9 millones de empleos, 2 millones de empleos en 9 No, meses. tranquila, no. Es igual de descabellado. O sea, se me hace incluso imposible. Pero a mí lo que más me llamó la atención de todo el plan fueron 3 otras cosas adicionales. Una, que van a bajar los sueldos de las personas de función pública. Eso se me hace terrible. Creo que desincentiva muchísimo a los funcionarios públicos para... Aquí, fíjate, tocas un tema interesante y se los dejo ahí como dato. A lo largo de la historia de nuestro país, el mayor empleador, y eso sucede en cualquier economía, siempre el mayor empleador en cualquier país es el gobierno federal. Y curiosamente, en el caso de México, en los últimos 15 meses, el mayor empleador, que es el gobierno federal, también se ha vuelto el mayor destructor de empleos en los últimos años. O sea, si consideramos la cantidad de servidores públicos que han salido de las instituciones desde que llegó la administración hasta la fecha, digamos que eso abona muchísimo a los niveles de desempleo y de pérdida de empleos que hemos tenido en los últimos 15 meses, ¿no? Y como bien mencionas tú, ahí pues está ensañado, ojo, está ensañado con su propia gente, ¿eh? Con su propia gente, porque a fin de cuentas muchos de los servidores públicos podrán estar o no de acuerdo con la T4, pero a fin de cuentas su trabajo abona para los resultados o no de Andrés Manuel, ¿eh? Sí, no, y desincentivarlos a mí se me hace una pésima idea. Al contrario, o sea, en un momento de crisis donde los que ahorita están trabajando son los médicos, deberían inclusive subirlos el sueldo. Y en el caso de la función pública, para evitar la corrupción que tanto la 4T ha dicho que no va a tener en su administración, también se me hace un factor importante el que le suban el sueldo y no se los bajen. Otro punto que me llamó la atención de su plan de reactivación económica son los créditos para que les va a dar a las personas que no están formalmente fiscalizadas y también a las pequeñas y medianas empresas. Justamente lo último que queremos ahorita como ciudadanos es adquirir deuda.
Yo difiero con eso y ahorita explicaré por qué. Órale. Porque si nos damos cuenta, si tomamos esos créditos, tú como pyme, y te das cuenta que no hay demanda porque la demanda bajó muchísimo, porque todo el mundo está encerrado en su casa, ese crédito lo vas a usar o para pagar deudas o para mantenerte tú. Y no va a ser de forma circular la forma en la que inviertas ese crédito. Entonces, el dar créditos a mí se me hace una muy mala idea. Lo que deberíamos optar sería una... Son 25,000 pesos el crédito que estaba pensando darle a las micro y pequeñas empresas. Llama mucho la atención porque, vamos a ver, saquemos un poquito de cuentas. A ustedes 4 que les gusta sacar cuentas. Vamos a pensar en un changarrito, en un pequeño restaurante que tenga, ¿qué les gusta? ¿10 personas? De hecho, casa para 7 con salario mínimo, ni siquiera para claro. las 10. No, pero ojo, ni siquiera te alcanza para eso, porque han de saber que esas empresas, si están pagando nómina, cada uno de los empleados tiene que estar registrado en el Seguro Social. Cuotas es decir, patronales. el porcentaje de sobregasto de una empresa por un trabajador está estimado entre el 33 y el 40%. ¿Qué significa? Si a una persona le pagas el salario mínimo, que estamos hablando de 3,500 pesos mensuales, ¿de acuerdo? Tienes que sumarle por cuestiones de prestaciones, entiéndase, cuotas del Seguro Social, el impuesto de nómina, etcétera, etcétera, alrededor de un 33%. Es decir, una persona en realidad recibe el salario mínimo, pero a la empresa le cuesta 33% extra. Entonces, en realidad, 25,000 pesos sirven, como decía, para pagar la renta. Para nada. O sea, para pagar la renta o para pagar la luz o alguno de los servicios básicos del local. Pero no te va a servir para nada más. ¿No? Yo creo que es una muy mala idea. Pablito, tú estás en contra de esto. Yo voy a disentir con los créditos. Yo creo que los créditos son importantes porque cuando haces una transferencia directa, le quitas la responsabilidad al que la recibe de administrarla bien, ¿no? Digamos, creas un incentivo ahí medio turbio, medio negativo. El paper que sacó Agustín Carstens hace un par de, no sé si la semana pasada o 2 semanas, él explica que justo mediante una política monetaria expansiva se deben de otorgar créditos a las empresas para no romper este flujo, este ciclo económico de pagos, y que estos créditos obviamente se extiendan en condiciones amenas, digamos, comprensibles para que las empresas los puedan tomar y los puedan pagar. Entonces, hay una propuesta muy interesante que había por ahí, es un tipo de crédito fiscal que consistiría en que el gobierno regrese a las empresas lo pagado en el ejercicio del 2019 a razón de impuestos, y este crédito de cierta manera se titularice por medio de bonos de Banco de México después, digamos un tipo de quantitative easing que sería muy amable para las empresas para pagar después y que ayudaría a mantener este ciclo de pagos fluyendo, ¿no? Y que permitiría pagar sueldos, servicios, renta, todo este tipo de cosas. Y así no restas presupuesto del gobierno para atender la emergencia sanitaria, que me refiero al IMSS, digamos, el presupuesto que tienes que gastar en el IMSS, y así también mantienes la economía girando y no la paras, y la fondeas de un modo más ameno, más tranquilo, sin descapitalizarte tanto, perdón. Pablo, pero ahí estás de acuerdo que hay un incentivo para las empresas. O sea, no lo veo. ¿Cómo no? Lo de los ¿incentivo bonos. de qué? Lo de los bonos que decías, Pablo. No, pero eso es una parte de titulización ya por parte de Banco de México. Digamos, empaquetas esta deuda de las empresas y la emites al mercado, no como deuda de la empresa, sino ya en un bono de gobierno, digamos. Que en realidad ahí, digamos, en el buen castellano, lo que ustedes están diciendo es lo que se conoce como las famosas acciones contracíclicas o una política contracíclica por parte del gobierno federal, que no es otra cosa más que, mayor participación del Estado, para empezar, mayor participación del Estado,
subsidios a empresas y a empleados, ¿de acuerdo? Esas son las tres grandes bases de las acciones contracíclicas que uno podría llevar en un momento dado. Sin embargo, aquí también caes en una situación muy interesante y por eso mi pregunta de si no era momento ya de dejarle la cuestión económica también a los expertos y te preguntaría a ti, Isabel, porque tú bien nos dabas el contexto sobre el cual se dio en un momento dado el plan del presidente, hablabas tú de mayor inversión privada, pero tienes un problema interesante que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y vuelvo al tema, ¿por qué? Porque si bien es cierto que, ojo, ha sido muy ortodoxo, o sea, para ser de izquierda, es muy ortodoxo en cuestión económica, no subir impuestos, no endeudar al país ni nada. Pues vamos, una medida contracíclica que todo el mundo habla, que inclusive si volteamos a ver a países como Italia, como Reino Unido, pues le están metiendo a la deuda también de una forma interesante. La deuda que está buscando, por ejemplo, Reino Unido ahorita va de cerca del 30% de su PIB, y si volteamos a ver el promedio de endeudamiento de los países de la OCDE, México sí es verdad y todo el mundo se queja y decimos que está muy mal, o algunos dicen que está muy mal que tengamos el 42% el 42% del PIB como endeudamiento, pero la media de la OCDE es del 72%, si mal no recuerdo. Entonces, ¿en qué quedó? ¿Es bueno, es malo, es ortodoxo, es de izquierda, es de centro? Bueno, de centro nunca va a ser. ¿Es de derecha, es de izquierda? ¿Cómo lo ves ahí? Yo creo que es importante tampoco no, o sea, endeudarse sin tener una planeación correcta, que a lo mejor o sea, yo creo que lo más importante ahí es priorizar, ¿no? Y a lo mejor llegamos a un punto en el que se va a tener que aumentar la deuda para comprar equipo de salud porque de verdad se está muriendo la gente. Entonces en ese momento le vas a dar más importancia a eso que a endeudarte, ¿no? Pero vaya, creo que sí es importante que sea una decisión no simplemente política o que no lo haga para mantener su popularidad o sea, que de verdad venga con o sea, planeado, no con ese como sentimiento de improvisación que muchas de las decisiones que toma tienen no sé, como tinte. O sea, Y también otra parte, tú dirías deuda sí, pero siempre y cuando sepamos mientras para qué la esté vamos a usar, justificada. ¿no? O sea, si se sabe para qué se va a usar, vale la pena, pero si en realidad es endeudarse por endeudarse, no tendría caso. Sí, claro. Y también creo que otra parte importante es la economía informal y no creo que se le esté dando como el suficiente peso, aún sabiendo que en México gran parte de la economía reside en este sector, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor yo sí estoy de acuerdo con lo que comentó Pablo de los créditos, o bueno, conforme al IVA que pagaban las empresas, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas estas empresas que igual están cerrando, igual están en problemas y son parte de la economía informal? Entonces, a mí me parece que sería algo que se tendría que estudiar un poco más a fondo, cómo apoyar a este sector. Pues también Andrés Manuel dijo que les iba a dar créditos. Sí, o sea, pero ¿será suficiente o no? ¿No? Ah, Y claro, también yo creo estoy que súper de acuerdo que es algo insuficiente. en lo que a lo mejor se sintió un poco en su discurso, es que ya empezó a hablar con números muy grandes, ¿sabes? De miles de millones, que ya la gente pierde la magnitud de cuánto significa o cuánto realmente va a tener Y el no sabemos si impacto, existen, es además. ese número tan grande que suena y dices, ay, qué bonito, ¿no? No, bueno, a ver, dinero no hay, o sea, eso que nos quede totalmente claro. Lo dije, lo digo y lo diré. No hay ni existirá dinero suficiente para cumplir los caprichos de, del morador de Palacio Nacional. Pero, a ver, un poco redondeando esto para cerrar. ¿Qué hace falta o cómo ven en cuestión económica, en cuestión del plan? Eh, ¿Qué le hace falta al gobierno federal? ¿O qué no está considerando el gobierno federal en un momento dado? Eh, ¿Puedo Pablo, hablar? Sí, sí. bueno, yo anoté tres prioridades con base en todo lo que he visto y escuchado referente al tema. Creo que la prioridad número uno debe de ser el fortalecer el sistema de salud. No podemos estar pensando
en la economía si de primera instancia tenemos un obstáculo que es el coronavirus, ¿no? Las muertes de las personas. Realmente no tendríamos economía si no tenemos personas, ¿no? Entonces, creo que fortalecer el sistema de salud tiene que ser la prioridad del gobierno federal como número uno. Como número dos, el gobierno tiene que apoyar a las empresas. Y esto lo digo en un sentido no capitalista, sino porque tienen que garantizar el empleo. Tienen que garantizar que las personas que hoy tienen un No trabajo... niegues la cruz de tu parroquia, ¿eh? No No, niegues la tampoco. cruz. No, ya la UPM ha hecho más humanista. No, de verdad creo que se tiene que garantizar el empleo. El gobierno tiene que apoyar a las empresas para cumplir sus obligaciones con sus trabajadores y de este modo evitar una ruptura del sistema de pagos, del sistema económico que se da. Y como tercera prioridad, creo que el gobierno se tiene que enfocar en la población vulnerable, que es justo lo que hablaba Isabel sobre el empleo informal, comunidades indígenas, adultos mayores, personas que ya no perciben un ingreso como tal de las empresas o que ya no forman parte de una economía tan activa, sino que más bien están en una posición ahorita de total estancamiento. Creo que son esas las 6 prioridades que el gobierno federal debería de atacar. Y debe de tomar en cuenta también su posición macroeconómica, ¿no? Hablamos de endeudarse, pero justo ayer nos dejó la calificación a B-, entonces invertir en México cada vez es más riesgoso. Hay un entorno macroeconómico de incertidumbre para la inversión que se ha venido creando desde el año pasado. No sé, realmente estos recortes que hablan de austeridad, justamente hoy no necesitamos austeridad, el gobierno tiene que hacer frente a las crisis, muchas veces con el presupuesto, los gobiernos tienen que endeudarse y realmente creo que hoy estamos muy mal parados respecto a eso, pero si tuviéramos, no sé, 3 pesos en la bolsa, daría uno al sistema de salud, uno a las empresas y uno a la población vulnerable para que pudiéramos mantener la economía de México a flote. Isabel. Pues yo estoy de acuerdo, la verdad, con lo que dice Pablo. A lo mejor me sería interesante ver qué tanta autonomía van a tener los estados para tomar decisiones. O sea, creo que el hecho de que el gobierno federal quiera acaparar y solucionar el problema así de todo el país es demasiado para la capacidad que sabemos que tiene la administración, ¿no? Entonces, a lo mejor, ¿qué tanto van a ceder y qué tanta diferencia va a haber entre la forma que se regula en un estado a otro? Creo que eso podría llegar a ser interesante. Y vaya, como final de lo que dijo el presidente y terminó su discurso con el Viva México, creo que eso me parece muy, no sé, lo más AMLO que puede hacer AMLO, ¿no? Como otra vez cerrando con ese sentido de figura moral y pues no sé, me llama mucho la atención que, no sé, que a pesar de todo siga queriendo, pues no sé, como compartir ese espíritu a la población, que no sé qué tanto sea lo que la población necesita en este momento. Sergio. Pues bueno, yo creo que algo muy importante que tenemos que tener en claro es que el gobierno tiene que llegar a una tregua con el sector privado. No pueden seguir estando en este juego de que el gobierno persiga la inversión privada y la quiere destruir, porque pues ahora sí que es cierto que el gobierno genera empleo, pero también la inversión privada genera mucho empleo y aparte genera bienestar. Si la inversión privada cada vez es menos, ¿cómo queremos generar ahora sí que el bienestar de la población? Yo creo que eso es algo muy importante, que el gobierno otorgue apoyos para que el sector privado, pues en esos momentos, pues veo muy complicada la inversión, pero que no vaya a reducir lo poco que tiene invertido y que siga garantizando los salarios a la gente que no está trabajando en estos momentos. Ya después pues ya podrán llegar a un acuerdo en que el sector privado pueda pagarle al gobierno en plazos muy amigables, lo cual dudo que vaya a pasar por cómo se encuentra el gobierno. Y otra cosa muy importante es que el gobierno tiene que dejar de lado esa idea de la austeridad y tiene que comenzar a aumentar su gasto gubernamental. Principalmente, primero, en equipo médico, en medicinas y en apoyos a los médicos para salir de esta crisis sanitaria.
y posteriormente en apoyos no solo a las pequeñas y las medianas, sino a las grandes empresas. Una cosa que dijo Pablo es que hay gente como los adultos mayores, los indígenas, que no tienen un sueldo fijo. Sin embargo, Andrés Manuel fue muy tajante en ese punto en su informe. Comenzó hablando con que ya se adelantó la pensión de los adultos mayores 4 meses. Durante 4 meses los adultos mayores no van a tener que preocuparse por si van a tener un sueldo. Bueno, no un sueldo, un apoyo. Igual más que nada, yo no diría los indígenas, pero los programas de apoyo al campo también ya están garantizados. Sin embargo, el gobierno tiene que empezar también a fijarse no solo en la población vulnerable y en el voto que le puede generar en un futuro, sino también o así que en el sector privado, porque pues podrá tener a todos los ninis, a todos los indígenas, a todos los pobres, como podría decir, de su lado. Sin embargo, si no hay bienestar económico, veo muy difícil que Andrés Manuel, que lo que busca es la reelección, lo pueda lograr. Entonces, si lo que él busca es que su popularidad no baje, tiene que darle la vuelta a la tortilla y buscar otra manera, porque su estrategia está siendo muy deficiente. Yo, Ana no, Pau. claro, no lo decía por algo clientelar, ¿no? Lo decía más bien por un apoyo genuino de población que lo necesita, nada más para hacer esa precisión. Súper. Ana Pau, tú tienes la oportunidad de cerrar. Cierra bien esto. No, yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo todos. La verdad es que creo fielmente que la inversión es importante y que México no está dando la mejor cara a que la inversión extranjera venga. Sin embargo, pues ahorita que están comentando sus propuestas, decía como, no, pues es que ya están diciendo todo lo que a mí se me había ocurrido. Entonces, después pensé en cómo nosotros podemos apoyar, porque pues ahorita toda la charla fue como, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo va a mejorar el gobierno la situación y todo? Pues, pero pues nosotros también somos ciudadanos que estamos viviendo la misma crisis, estando en el mismo lugar, y, y decía un profesor hace 2 seminarios, Arturo Dam, nosotros también somos agentes económicos, ¿no? Ha habido muchísimas campañas sobre consumo local, Arturo Dam le llamaba incluso economía solidaria, que es poder darle ingreso a todas esas personas que no tienen un saldo fijo, que justamente dependen del consumo de las personas en ciertas horas del día, como son las fonditas, por ejemplo, ¿no? Entonces, también el caso de los emprendedores, pues tampoco se les está comprando y están implementando esta forma de poder comprar en línea justamente para que no se pierda todo el tema de la economía circular y la actividad económica en México. Yo creo que en dado caso, y otra cosa que agregaría, es nosotros como ciudadanos buscar la forma de ayudar a nuestros compadres mexicanos, obviamente, ¿no? Entonces, pues sí se puede lograr. Creo que todos podemos salir de esta crisis. Si ahorita el gobierno no nos está favoreciendo mucho, también nosotros hay que buscar la forma de cómo mejorarlo en nuestro entorno, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, ¿no? Y pues bueno, sobre todo agradecerles a cada uno de ustedes, Isabel, Ana Pau, Sergio, Pablo, muchas gracias por participar. Y sobre todo, pues le agradezco mucho a usted, mi querido público culto y conocedor, que cada semana nos escucha. Pues vamos, yo esperaría, si es posible, los tiempos nos lo permiten, la sana distancia nos da la oportunidad, pues de volver a tener por ahí otra reunión con estos jóvenes, que vale la pena escuchar qué es lo que opinan hoy en día ellos de nuestra situación. Nuevamente, muchas gracias, Isabel, por tu participación. Muchas gracias, Ana Pau. Sergio y Pablo, muchas gracias a los 4 y pues nos escuchamos la próxima semana.
Tengan un excelente día.